exposición piloto del Museo Paixón Motor Slot. En este vídeo vamos a recorrer la temporada 1970. En cada temporada tenemos una crónica en la que contamos lo que ha ocurrido en ese año a nivel general en el mundo, una crónica, también contamos a nivel del sector del automóvil a nivel mundial y finalmente también tenemos una pequeña crónica de lo ocurrido en el sector del automóvil en España. Después una crónica de la temporada deportiva y una reseña de cómo los fabricantes de slot han cubierto la temporada con sus miniaturas. Por otro lado tenemos los resultados deportivos de la temporada, recorriendo las carreras de fórmulas, de Sport prototipos, IGTs y de Stock Cars. Aquella temporada comenzó en Buenos Aires, en una carrera fuera del campeonato, a la que acudieron una primera versión del Porsche 917, que no existe en slot, que es una versión híbrida entre el morro del 1969 con el capó motor de 1970. Y aquí ya tenemos definido el equipo, los equipos Porsche y los equipos Ferrari. Ahí aparece un 512 oficial, un Ferrari 512 oficial del equipo oficial, y aparece también un 312P del equipo North American Racing Team. Después tenemos los Gulf del equipo Wire y un coche del equipo oficial Salzburg, que en casi todos los casos tienen este tipo de decoración con un color determinado de fondo y unas llamas saliendo del morro de los faros hacia atrás, con distintos colores y distintas configuraciones. Aquí tenemos las 12 horas de Sebring, siguiente carrera del campeonato, en la que destacamos una armada de Ferraris, el equipo oficial Gulf, el equipo Salzburg, y ahí tenemos el Porsche 908 inscrito por Solar Productions, que estaba preparando la película de las 24 horas de Le Mans. Ese coche fue pilotado por Steve McQueen y Peter Rivson, del número 48, que finalmente quedó de segundo en esta carrera. Esta fue una carrera de eliminación con muchísimos abandonos, que finalmente ganó uno de los Ferrari. Fue la única carrera del año que ganaron los 512, pilotado por Mario Andretti, que se había cambiado de coche, dado que el suyo se había averiado, y consiguió ganar en último momento al Porsche de Rivson y McQueen. Esta está considerada una de las mejores carreras de resistencia de todos los tiempos, a tal punto de que tenemos un libro específicamente de esa carrera. Después de Sebring, vamos a Europa y empiezan las carreras en los 1000 kilómetros de Brands Hatch. Ahí tenemos los coches del equipo Gulf. Esta es una carrera mítica también porque fue bajo la lluvia y la ganó el coche pilotado por Pedro Rodríguez y Leo Kinnunen, con una exhibición bajo la lluvia de Pedro Rodríguez. Ahí tenemos el Porsche blanco número 11, que es el 917, chasis número 23, que debuta en esta carrera y que veremos que será famoso porque acabará ganando las 24 horas de Le Mans. Aquí tenemos los 1000 kilómetros de Monza, siguiente carrera del campeonato, en donde el chasis número 23 lleva el dorsal número 10. Aquí una carrera en España en la que Alex Orer-Roig inscribió un Porsche 917 que adquirió para la escudería CS y que ganó en la misma fecha que se corrió la Targa Florio del Mundial. En la Targa Florio, Porsche inscribió sus 908-3 en sustitución de los 917, dado que para este tipo de carreras, con un circuito tan revirado como la Targa Florio, era mucho más adecuado el Porsche prototipo de 3 litros en lugar del Sport de 5 litros, mucho más grande y menos maniobrable.
siguiente carrera fue en Spa-Francorchamps, donde vuelve a aparecer el chasis número 23 del 917 con el número 28, y otro circuito complicado, Nürburgring, donde vuelven a aparecer los 908-3. En este caso ganó el número 22, escrito por el equipo Salzburg. La siguiente carrera fueron las 24 horas de Le Mans, en donde en slot tenemos muchísimas miniaturas, casi se puede decir que la parrilla completa. El coche que gana en la película Le Mans, hay que decir que esta es la edición en la que se rodaron las 24 horas de Le Mans, el coche que gana en la película es el número 22, y el coche de Steve McQueen empieza la carrera pilotando el número 20 y tras un accidente se pasa al número 21 que acaba de segundo. Pero realmente en la carrera gana el número 23 de la escudería Salzburg, que es el chasis 23 que habíamos visto en las carreras anteriores. De segundo queda el Porsche 917 con la larga del equipo Martini, con los colores llamados psicodélicos. Y de tercero queda un Porsche 908 Flunder con la larga, el número 27. En definitiva, fue una carrera de eliminación donde, a pesar de la tremenda inscripción de Porsche 917 y Ferrari 512, los abandonos sucesivos hacen que acaben solamente 7 coches y más un octavo que no se clasificó, que es el número 29, que es el mismo Porsche 908 con el que habían corrido Peter Revson y Steve McQueen las 12 horas de Sebring, y que en esta ocasión estaba equipado con una cámara delantera y 2 traseras, que grabaron pues todas las imágenes desde dentro de la competición. Continúa la temporada. En las 6 horas de Watkins Glen, aunque aquí también tenemos otras carreras de la temporada distintas al Mundial de Resistencia, ahí vemos una carrera de la Interserie y también podemos observar un Porsche 917 Spider que se utilizó para test comparativos entre el Porsche 908 y el Porsche 917 Spider, que había sido fabricado la temporada anterior utilizándose una unidad en la Can-Am y otra quedando para test en la propia compañía. Ese es un test que se desarrolló en julio de 1970. Ahí tenemos otras carreras menores, también de prototipos, Manicurs, esta de la Copa Europa de 2 litros, en ENA, un campeonato específico que había para 2 litros, y el Tour de Francia, ganado por un Matra, biplaza, como vemos, y en la categoría GT por ese Porsche 911, número 139, que ha pasado a la historia por ser el Porsche 911 más ligero que ha corrido en una carrera. Aquí tenemos otras carreras de la temporada, finales de temporada. Aquí el Celbez, ya también del Campeonato del Mundo, pero posterior a Le Mans. 1000 kilómetros de París, siempre esto ya se hacía final de temporada. 6 horas de Jarama, que fueron en noviembre, que quedaron en ese orden, primero, segundo y tercero. Una carrera que solía cerrar la temporada, que era las 9 horas de Kyalami, con sus características, publicidades específicas del mercado sudafricano. Aquí también tenemos el maratón de la ruta que se venía disputando desde hacía 3 o 4 años en Nürburgring y que en esta ocasión, en 1970, alcanzó las 86 horas. En 1971 todavía se aumentó a 94 horas. En este hicieron triplete los Porsche 914. Y aquí tenemos los Can-Am del año 1970 con la riqueza de coches que participaron. Ahí tenemos el Chaparral 2J
McLaren M8D, BRM, Autocoast y un coche que nunca llegó a competir, pero que se presentó para el Can-Am, que fue el Toyota Turbo, Grupo 7, que no llegó a debutar. Aquí tenemos la Fórmula 1 de 1970, temporada en la que debuta el mítico Lotus 72, que es el primer coche que no lleva el radiador en el morro, sino que se desplaza a los pontones laterales. Es el coche que marca un layout que será el que quede en los diseños de la Fórmula 1 hasta nuestros días. Aquí tenemos la Trans Am, en la única temporada que todas las marcas de Detroit tenían un representante en la categoría. Ford, Plymouth y Dodge, que son del mismo grupo industrial, pero cada uno tenía su equipo. Chevrolet y Pontiac, también del mismo grupo industrial, General Motors, pero cada uno con su equipo. American Motors con el Javelin y hasta coches europeos en la categoría 2, BMW y Alfa Romeo. Ahí tenemos un Alfa Romeo. Aquí tenemos los coches de la NASCAR de esa temporada, con los característicos Plymouth Superbird y Dodge Supercharger, con los kits aerodinámicos que ganaron esa temporada, con Bobby Isaac, en el dorsal número 71. Aquí tenemos el Rally Copa del Mundo, mítico rally organizado por el Daily Mirror en conmemoración de la victoria de Inglaterra en la Copa del Mundo del 66 de fútbol. Como ese año el Mundial se competía en México, se les ocurrió hacer un rally Londres-México con un recorrido de 25.000 kilómetros. Rally que ganó Hannu Mikkola con ese Ford Escort. Ahí tenemos otros dos coches, un Fiat 124 y un Porsche 911 con un nivel de preparación adecuado a semejante rally. Y por último tenemos coches del Campeonato de Europa de Turismos, dominado por los Alfa Romeo en aquella temporada y en el que incluso había incursión de coches americanos como ese Chevrolet Corvette, ese Chevrolet Camaro, perdón, que podemos ver ahí. En resumen, esta es la temporada que más miniaturas tenemos en la colección, en el conjunto del museo y por tanto también en esta exposición temporal. Año 1970.